a comentar y va a trabajar sobre el tema o dar sus impresiones sobre el tema de educación a distancia o resolviendo la emergencia, que está en relación con las vivencias, está en relación con la situación que tenemos que vivir varios de los que están hoy aquí presentes. Así que, siendo ya las 17:30, le vamos a dar la palabra a Marcelo para que comience con el webinario. Y muchas gracias a todos por participar. Bueno, en primer lugar, ya lo hizo Alejandro, pero no quiero dejar de hacerlo yo, que es agradecer a la Universidad del Sur, al CEPROS en particular, a la Maestría de Educación y al Instituto Universitario, porque cuando empezamos a discutir esta loca idea de hacer los webinarios, se prendieron y bueno, fundamentalmente las personas de Eduardo Durante, Alejandro Cragno y quienes hoy también nos están ayudando, Mane Rey y Roberta Ladengen, aceptaron esta cosa de empezar a tratar de comunicarnos en este tiempo complejo, donde algunas cosas nos acercan, porque tal vez esto en la vida diaria que nos tiene en la calle todo el día no lo hubiéramos hecho, pero teniendo la posibilidad de encontrarnos en este espacio, podemos hacerlo, y la verdad que me parece que está muy bueno que compartamos experiencias y generemos un espacio de discusión y de intercambio, fundamentalmente acercándonos, compartiendo y aprendiendo unos de otros. La otra cosa que me parece muy importante antes de empezar es que lo que me disparó a elegir el tema tuvo que ver con dos cosas puntuales. La primera, una vivencia, que fue encontrarme planificando la primera unidad del ingreso de los estudiantes de medicina del Departamento de Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, y encontrarnos en febrero con el grupo planificador y entre todos decir, bueno, hagamos un plan B, porque a lo mejor vamos a tener que hacer algo un poco más virtual. Y de golpe, un día nos encontramos que teníamos que hacer todo virtual. Esto es complejo y fue una experiencia para mí muy enriquecedora en términos de aprendizaje. Así que eso, la verdad que muy bueno y motivó elegir el tema. Y la segunda cosa fue un paper que me mandó alguien, y a mí cuando alguien me comparte algo que me enseña, de lo que aprendo, me gusta darle el crédito por lo que hace, y una compañera de tiempo, de trabajo, de quien he aprendido mucho, que es Isabel Duré, me mandó hace no mucho tiempo un artículo que me gustó mucho y que tenía que ver con esto de si hacemos educación a distancia o resolvemos la emergencia, que también disparó el pensar este tema. Así que, un poco para empezar a recorrer la presentación, la idea es que lo que quiero es que miremos un poco los antecedentes, que miremos qué es lo que estábamos haciendo, qué podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo, qué aprendimos, y después que miremos un poco al futuro, qué nos va a quedar después de todo esto. Como punto de partida, para muchos es una novedad, porque no era una herramienta que utilizaban demasiado, pero la realidad es que la educación a distancia tiene una larguísima historia. Una historia que empieza con las cartas, con la educación por correo. Tiene mucho más de 100 años, tiene más de 150 años que la gente trate de aprender no estando en el lugar donde está la institución de aprendizaje. Por supuesto que a partir de la década de los 90, la irrupción de la web ha hecho que cambie todo. Y por supuesto, nosotros en la educación de profesionales de la salud hace tiempo que esto está disponible, que las TICs como herramientas están disponibles. La pregunta que uno debería hacerse es cuánto le prestábamos la suficiente atención. Pero me parece que es importante pensar que hay gente que estudia esto, que hay gente que trabaja hace mucho tiempo tratando de hacernos ver que la educación a distancia es importante, que la educación en línea es importante. Me parece que también en esto es cuestión de darle crédito, de no creer que nos hemos convertido ahora en expertos en algo que no lo somos. Y una de las cosas es de qué estamos hablando, ¿no? Educación a distancia.
aprendizaje combinado, aprendizaje electrónico, aprendizaje en línea, muchas palabras. La educación en línea es una modalidad con características propias vinculadas a las TICs. Y me parece que tenemos que tenerle el respeto que merece y debemos, quienes nos tocó de golpe meternos en este mundo, algunos estaban más, otros menos, debemos tener el respeto de que hay mucha gente y mucho trabajo hecho acá. Y me pareció traer también una llamada de alerta sobre lo que la literatura nos dice sobre esto. Y cuando tratamos de ver algunas cuestiones relacionadas a lo que dice la literatura sobre la educación en línea y la educación de profesionales de la salud, la educación médica, encontramos varias revisiones sistemáticas y todas, esas que están citadas ahí, algunas relacionadas a la clase invertida, otras relacionadas a la educación al e-learning, otras relacionadas al uso de las redes sociales en la educación médica o el uso de recursos online, lo que encontramos es más o menos siempre lo mismo. Que los estudios deberían ser de mejor calidad, que hay que mejorar la investigación, que hay que conocer más y que hay que entender mejor los mecanismos de lo que ocurre cuando hacemos educación en línea. Por lo tanto, creo que es muy importante que miremos lo que está investigado y que también pensemos que podemos sumarnos a investigar en este sentido. Insisto, hay mucho para leer. Estos son 4 ejemplos que me gustó elegir porque eran revisiones temáticas y resumían una cantidad de bibliografía, pero la verdad es que cuando uno mira hay bastante, es bastante lo que uno encuentra y insisto, la calidad de los estudios que fueron incluidos en estas revisiones temáticas eran una de las problemáticas. La otra cosa que muestra la literatura es que todavía lo usamos poco esto. Y ahí es, ¿qué estábamos haciendo? Usábamos recursos de información electrónica, la búsqueda de información bibliográfica en Internet es algo habitual. Los posgrados están bastante más orientados a usar la educación en línea que la educación de grado y por supuesto que las residencias. La educación continua trabajaba bastante con la educación en línea. Había mucha oferta, pero también es cierto que cuando a veces somos jurados de un concurso y miramos si el curso dice online, lo mirábamos como, ¿esto servirá? Porque no estábamos muy convencidos que la educación en línea, digo, tenemos que ser sinceros, no estábamos demasiado convencidos que el cara a cara era igual que la educación en línea. Usábamos videoconferencias, mucho menos que ahora, obviamente. Usábamos repositorios de información como apoyo a las clases escritas, a las clases presenciales. Por ejemplo, usábamos el Moodle para ponerle material, pero seguíamos dando clases presenciales. Lo usábamos para poner ejercicios después de una clase o de un trabajo práctico. Muy poco lo usábamos para evaluar. Nosotros hicimos una experiencia súper interesante utilizando el Moodle para evaluar residencias de la provincia de Buenos Aires con Cintia Lopitán en el año 2017 y creo que hay mucha cosa para hacer con la evaluación en línea y tenemos que perder algunos mitos respecto de cómo usar la evaluación cuando la usamos en línea, el temor a la copia, el uso del libro, como si lo que uno evaluara no fueran competencias que deberían reproducir la vida real. Y en la vida real le preguntamos al de al lado, miramos recursos, buscamos en el celular. Y por supuesto, limitado incorporación de la telemedicina como algo que teníamos que educar. Bueno, esta frase la hemos leído 1000 veces. Sin embargo, el hoy llegó. Hoy educamos por Internet. No tenemos otra alternativa. Porque nos chocamos un iceberg. El coronavirus, como al Titanic, se nos paró adelante y nos dijo, se terminó. Un día se paró el presidente, se pararon todas las fuerzas políticas, nos dijeron, señores, quédense en casa, no se sale más. Los alumnos no van a clase, nos cambiaron la vida. En esa situación, en el ciclo inicial, empezamos a hacer clases presenciales por Zoom, tutorías virtuales de ABP, empezamos a hacer clases grabadas por video y ponerlas en el Moodle, empezamos a usar estrategias combinadas en el Moodle de distinto tipo, poniendo un video y un ejercicio y una videoconferencia para poder aclarar dudas, videos y después un foro.
o lecturas y una actividad. Se empezaron a hacer algunos juegos de rol virtual, hay lugares que tienen más experiencia en hacer juegos de rol virtuales, es bastante complejo. Ayer hablaba con un docente que tiene que tratar de educar a nuestros estudiantes en la entrevista clínica y era muy complejo, me decía, hacer que el estudiante se sienta parte de una entrevista cuando la hace a través del video. Y usamos mucho videos para mostrar, pero no podemos tanto trabajar cuestiones que tienen que ver con ver el hacer. El ciclo clínico es mucho más complejo. Y ahí hacemos discusión de casos clínicos, hacemos suerte de ateneos con casos que ya pasaron, casos de papel, o usamos casos actuales, hacemos clubes de lectura de evidencia, hacemos entrevistas virtuales o con pacientes. A veces estas entrevistas con virtuales las armamos específicamente o como parte de programas asistenciales. Esto debo reconocer que es más cosas que uno ha leído que lo que estamos logrando hacer nosotros en la universidad, pero hay lugares que han logrado poner programas de seguimiento, por ejemplo, de pacientes de enfermedades crónicas y poner a los estudiantes a atender por telemedicina a esos pacientes, o llevar a que el estudiante entreviste por vía de videoconferencia a un paciente que está hoy en un hospital. Y la otra cosa que merece todo un capítulo de análisis, que es la participación de los estudiantes en los voluntariados. Los estudiantes quieren ser parte de lo que está pasando hoy respecto de la pandemia, quieren trabajar, quieren participar, y en ese querer participar, ellos enseguida se suman a los voluntariados, y ahí hay de dos tipos, básicamente. Los que son de carácter social, acompañar personas de edad mayor, llevarles las compras, y aquellos que tienen que ver con una cosa más cercana a lo asistencial, por ejemplo, el triage telefónico de pacientes COVID, cosa que acá en la universidad está organizando Horacio Romano con mucho éxito con nuestros estudiantes, que desde un lugar no asistencial o desde su casa pueden hacer triage de pacientes que llaman por teléfono tratando de ver qué es lo que deben hacer. Y con esto, que es estar ahí en el lugar asistencial, lo que estamos haciendo es posponer irremediales. No tenemos demasiadas alternativas. Ahora, permítanle unos minutos para tomar aire y pensemos, cada uno de ustedes cuando planificaba un módulo, una unidad, ¿cuánto tiempo se tomaban? ¿Cuánto les llevaba a ustedes planificar una unidad, un módulo, una materia? ¿Cuánto tiempo de trabajo con ustedes, con sus equipos les llevaba? Estoy seguro que si hiciéramos un pooling, ustedes contestarían aproximadamente esto, que es lo que la bibliografía dice. Si ustedes querían revisar una planificación anterior, no menos de 2 meses. Promedio, 2 meses. Y si iban a planificar de nuevo, promedio de 9 meses, un año, a veces llevaba a planificar un curso nuevo. La realidad es que esto nos ha cambiado, porque de un día para otro tuvimos que sentarnos a planificar la cuestión educativa. Por eso, y haciendo honor a ese artículo que les contaba que me movilizó mucho a pensar, es que no hablamos de educación a distancia. Sería pretencioso que yo dijera que hoy estoy haciendo educación a distancia, que hago educación en línea, que soy un experto en educación en línea porque tengo un curso montado donde tengo montones de recursos. Lo que estoy haciendo es esto, ERE, enseñanza remota de emergencia. Me encantó la definición. ¿Y por qué los autores, que son los que proponen este nombre, varios autores americanos que proponen esto, ¿por qué enseñanza? Porque está todavía muy centrada en el docente. Subimos el video, elegimos la bibliografía, le damos la actividad, poco le damos de libertad a nuestro estudiante, porque queremos hacer un espejo entre lo que hacíamos antes cuando íbamos a lo que hacemos online. Entonces, una de las características importantes de la educación en línea, que es generar un ambiente colaborativo, lo generamos a medias. Por eso es menos pretencioso hablar de enseñanza que de aprendizaje.
remota, porque en realidad no logramos constituir ese espacio de virtualidad que nos propone la educación en línea, que pretende recrear un espacio nuevo, virtual, donde los estudiantes aprenden. En realidad estamos poniéndole desde lejos lo que nuestros estudiantes deben hacer, y de emergencia, porque no tuvimos tiempo de planificarla. Me parece que tenemos que reconocer esto para entender cuáles son nuestras limitaciones, qué es lo que nos sale bien y qué cosas tenemos que saber que tenemos problemas. Por eso me parece que después de llevar casi un mes haciendo esto, me gustaría compartir con ustedes algunos de los aprendizajes. Y los aprendizajes tienen que ver con dos cosas básicamente. Reconocer las amenazas, esto es los problemas de accesibilidad. Los docentes teníamos acceso a Internet. Bueno, yo estoy hablando con ustedes y espero que no se corte demasiado porque cada tanto me aparece, hay inestabilidad en la línea de Internet. Nuestros estudiantes ¿tienen o solo tienen un teléfono porque ya no tienen computadoras, porque no las usan tanto, porque no tienen acceso, porque no la pudieron comprar? ¿Tenemos capacidad de soporte? Cuando nosotros empezamos esto, las universidades tenían una cantidad limitada de acceso, por ejemplo, a videoconferencias, porque estaba limitado a algo de posgrado. No había videoconferencias todos los días en nuestras universidades. Y el personal técnico era acorde a esto, y los servidores eran acorde a esto, y el Internet global era acorde a esto. Formación docente. ¿Cuántos habíamos tomado un curso de cómo planificar un curso online, de qué eran las videoconferencias, los webinarios, las 1000 herramientas que tiene el Moodle? ¿Cuántos específicamente nos habíamos ido a formar, más allá de la charla obligatoria cuando cambia el Moodle o ¿cuántos? Y la motivación. Nuestros estudiantes eligen estudiar carrera de la salud porque quieren hacer cosas. Y están suficientemente motivados, además de los problemas económicos, del encierro. Tenemos problemas de motivación. No es tan sencillo motivarse. Muchos dicen, no, ahora tengo un tiempo bárbaro para hacer cosas. Sí, es cierto. Ahora, ¿tengo ganas de hacerla? ¿Nuestros estudiantes tienen ganas de hacerla? Deberíamos investigar un poquito eso. Acá unos datos, y vi ahí que había entrado la secretaria general académica de nuestra universidad, así que gracias por estos datos que recolectaron en el rectorado de la Universidad Nacional del Sur, una encuesta con una muestra por conveniencia, 10.000 respuestas. Estos son los problemas que tienen nuestros estudiantes, estos son los problemas de verdad. 200 estudiantes necesitan acceso y dispositivo, 700 estudiantes necesitan dispositivo. Fíjense que hay más estudiantes que necesitan dispositivo que los que necesitan Internet. En ciencia de la salud, los mayores problemas están en enfermería y en las tecnicaturas, en la tecnicatura de acompañante terapéutico. Aquellos grupos de estudiantes que probablemente tengan tal vez mayores dificultades, debemos acompañarlo. Las instituciones, y de hecho, por suerte, en una institución que tiene el acompañamiento necesario, tienen problemas, porque no estaban preparadas para dar respuesta a esto. Y esto es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en este contexto. 150% promedio, podemos decir, tomando de aumento de consumo de servicios de Internet. Esto podemos aplicarlo a WhatsApp, podemos aplicarlo a los sistemas de videoconferencia, podemos aplicarlo al tráfico de Internet en general, a la sobrecarga de los servidores de correo electrónico, a la sobrecarga de los servidores que tienen que ver con sostener el Moodle. No es sencillo esto. Por eso creo que tenemos que entender cuáles son los problemas que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Revisar lo que hacemos. Tenemos que ser críticos. Y para esto les propongo lo que en este artículo se proponía, que es cada una de las actividades que hacemos, cada una de las actividades que programamos, revisarlas en términos de lo que figura allí. A ver, ¿cuántas actividades de mi módulo el docente es activo, es un facilitador o está ausente, pone la actividad y la deja? ¿En cuántas el rol del estudiante es activo? No estoy poniendo demasiadas actividades en que el estudiante es pasivo, lee, contesta, manda un trabajo, en las que no tiene capacidad para opinar, para trabajar él. ¿En cuántas le doy devolución? ¿O cuántas hacen la tarea, la suben y le pongo recibido?
y con eso cumplió la tarea. ¿Eso está bien? ¿Motiva al estudiante no darle devolución? En cuanto a la comunicación es sincrónica y tengo al estudiante 8 horas por día sentado frente a la computadora, porque lo hago ver un video, lo hago escuchar una videoconferencia conmigo, lo hago ver otro video, otra videoconferencia. Y el estudiante estuvo, ¿no? Decíamos, nuestros niños no deben estar tanto delante de las pantallas, y de golpe ahora los ponemos todo el día delante de una pantalla que encima no tiene algo que los divierte, la cara nuestra tiene. Y algunas cosas más, cuál es el modelo pedagógico, el ritmo. ¿El estudiante puede seguir su propio ritmo o tiene que ir a un ritmo que le marca el docente? ¿Cuál es el rol de la evaluación? ¿Cuál es la relación docente? ¿Cuántos docentes tengo para que revisen todo esto? Voy a hacer un trabajo individual a 150 alumnos, yo solo lo voy a corregir. No, lo más probable es que no le dé devolución. Entonces está bien que al final de cada actividad que planificamos pongamos esta suerte de grilla y chequeemos qué es lo que estamos haciendo, mapeemos nuestras actividades. Es probable que tildemos mucho en el rol del docente activo y el estudiante pasivo, que tildemos mucho en lo que tiene poco feedback, que tildemos mucho en lo de actividades sincrónicas. Entonces miremos esto para revisar lo que estamos haciendo, porque a lo mejor no estamos balanceando adecuadamente las propuestas educativas. Y ya para ir cerrando, ¿qué podemos mirar al futuro? La primera es investigar o evaluar. Para los que hacemos investigación en educación, estamos tentados, todos los días se nos ocurre algo, tengamos cuidado. Comparar actividades virtuales con presenciales es comparar medios, es la forma en que damos la información. No todos están de acuerdo que eso sea investigación, porque la otra cosa es, hay muchas otras variables de confusión. Hoy, un estudiante encerrado, trabajando virtualmente, no es lo mismo que un estudiante que disfruta yendo a buscar información con sus compañeros entre tutoría de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en problemas. No puedo comparar medio virtual o presencial. Son muchas otras cosas las que estoy comparando. Hay que tener cuidado. Puedo mirar lo que está pasando, pero comparar tiene sus dificultades. ¿Cuáles son las sugerencias? No solo buscar diferencias significativas, tratar de meterse un poco más en lo que les pasa, en cuáles son las vivencias, tener en cuenta resultados importantes. ¿Les va peor o les va mejor? Eso puede ser que nos sirva. Ver si los resultados educacionales con esta modalidad que estamos implementando de emergencia empeoraron. Pensar si estamos creando verdaderos espacios de aprendizaje o solo estamos cambiando los medios. Insisto, debemos investigar más sobre la comprensión de cómo los estudiantes aprenden en este contexto. Eso creo que es mucho más importante que ver el éxito de lo que estamos haciendo. No debemos dejar que la investigación nos haga olvidar que lo que sí debemos hacer, y no tenemos excusas, evaluar lo que estamos haciendo. Tenemos que evaluar esto que nos tocó hacer, como deberíamos hacerlo cuando lo hacíamos presencialmente. En esta no tenemos escapatoria. Para esto cualquier modelo. A algunos les gustarán más los modelos reflexivos, a otros les gustarán más los modelos sistémicos que analizan producto, proceso. Bueno, el que cada uno esté acostumbrado, cualquier modelo de evaluación es válido. A algunos nos gustan más los modelos sistémicos, pero creo que en eso cada uno podrá usar el que más le guste. Pero creo que lo que no podemos es dejar de evaluar lo que estamos haciendo. Algunas recomendaciones para que lo que están haciendo, lo que estén trabajando hoy en línea con sus estudiantes en forma forzada, le puedan sacar mayor provecho. La primera es comuníquense frecuentemente. Es muy importante generar confianza, mostrarse disponible. La gente tiene problemas. Probablemente antes hablábamos poco. Cuando yo terminaba mi unidad, empezaba otra, cada uno hacía su trabajo. Hoy ya estoy hablando, todavía no llegué a la mitad de mi unidad y ya estoy hablando con el de la unidad que sigue. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y qué te resultó? ¿Y qué funciona? Porque es necesario comunicarse. Tenemos que reconocer que esta situación, por más que en algún momento la naturalicemos, nos da temores, nos genera angustias, nos genera preocupaciones. Priorice las necesidades. No querramos hacer todo lo que hacíamos presencial. Prioricemos qué sirve, qué necesitan, y sobre todo qué necesitan nuestros estudiantes. Seamos flexibles.
hemos sido flexibles con la vida, no querramos ser rígidos con las cuestiones educativas, no sabemos lo que va a pasar, estamos pisando territorio nuevo, mañana nos puede cambiar las condiciones. En la Argentina todavía tenemos una curva plana, mañana puede explotar el sistema de salud, ojalá no, pero puede pasar. O puede ser que esto se prolongue mucho en el tiempo, puede ser que me toque vivir en una ciudad donde todavía las restricciones se prolonguen más, o en una que menos. Seamos flexibles. Hagámoslo fácil, sencillo. Nuestros estudiantes, estamos todos, y nuestros estudiantes sobre todo, aprendiendo a manejarnos con estas herramientas. Entonces, usemos herramientas que conocemos, no querramos explorar todo. Me mandaron una cosa nueva de videoconferencias, qué buena, la voy a probar, y me perdí la tarde haciendo eso en vez de planificar bien lo que sé hacer. Planifiquemos bien lo que sabemos. No nos sobra el tiempo. La virtualidad no nos regaló tiempo, al contrario, nos comió tiempo. Mantenga rutinas y agendas. Esto es crítico. Ahora, bueno, como están todo el día en casa, le pongo para que me vean el video a las 10 de la noche, hacemos el Zoom a las 9 menos cuarto. No. Manejemos rutina. Si las actividades tenían un horario, mantengámoslo o pactemos uno nuevo, pero que tengan rutina, que ayude a la gente a ordenarse. Nuestros estudiantes necesitan percibir ese orden para organizarse y estudiar. Colabore. Yo tengo ejemplos fantásticos en este tiempo de colaboración con colegas, con gente de lugares súper distantes, que hoy es mucho más fácil conectarse. Hoy uno le manda un WhatsApp y alguien dice estoy disponible. Traer un amigo, como creo que está ahí entre los participantes, o Hugo Catalano o Bahía Blanca, era un arreglo que nos llevaba meses. Iniciamos un curso en 3 días por WhatsApp, Hugo abrió el curso. Resulta sencillo conectarse, colabore, esté disponible, ofrezca y reciba. La pandemia nos ha aumentado la generosidad y es algo muy bueno. Comprometa a su equipo. No trabaje solo. Nos vamos a equivocar. Es mejor escuchar a otros y aprender de ellos, y nuestros equipos tienen cosas para decir. Tenga plan B. Si se nos cae internet, ¿qué hacemos? Si no anda esto, ¿qué pasa? Tengamos siempre plan B. Participe, modele, dé el ejemplo. Esto siempre tenemos que hacerlo como docentes, y promueva el bienestar. Siempre pregunte cómo están. Yo, sinceramente, me produce emoción saber que todos ustedes están acá probablemente dejando cosas, y de corazón espero que estén bien, porque es muy importante que en estos tiempos sentirnos bien y acompañar a los otros. Y finalmente, algo que ya repetí varias veces a lo largo de esto: tomémonos nuestro tiempo, escuchemos a los demás, reflexionemos, no nos creamos dueños de las verdades y aprendamos. Creo que si algo esta pandemia nos tiene que dejar es un enorme golpe a nuestro ego para hacernos más humildes y más generosos. Creo que eso aplica a la vida como aplica a la educación. Y finalmente algunas reflexiones. Para hoy, pensemos si hacemos suficiente por las competencias. Nos enamoramos del Zoom, nos enamoramos del Moodle, y a lo mejor podríamos hacer un poquito más por las competencias de lo que estamos haciendo. Hay algunas competencias que son muy difíciles de adquirir en este contexto, pero hay otras que podríamos tal vez ser un poco más creativos. ¿Estamos siendo creativos con las evaluaciones o queremos que sean lo mismo que las evaluaciones presenciales? Quiero tomar, el otro día decía, tomo escrito en la computadora y les pongo el Zoom para mirar a ver si no se copian. Pensemos si tenemos que hacer esto. O tenemos que ponernos más creativos, hacer un examen a libro abierto y dejarlo que lean. Pensar un examen distinto, hacer mejores preguntas. Seamos más creativos en eso. Y esta es una gran pregunta sobre todo para los que somos docentes de grado en ciencia de la salud. ¿Vamos a graduar a los estudiantes con este bache temporal? ¿Vamos a prolongar? ¿Vamos a graduarlos antes si hace falta más profesionales? Bueno, es algo que no podemos dejar de pensar. ¿Y qué nos tiene que dejar esto mañana cuando salgamos? No vamos a ser los mismos. Eso todos lo escuchamos y todos lo repetimos. Pero fundamentalmente en lo que estamos hablando, la educación en línea tiene que ser parte de las competencias docentes y tenemos que usarla más. Tenemos que pensar seriamente
si todas las actividades presenciales, todas esas clases, necesitamos ponerla como las teníamos. Una de las revisiones temáticas que yo ponía hoy tenía que ver con la clase invertida. ¿Cuánto nos habíamos animado? Algunas colegas de la ciencia de la educación dicen, bueno, la clase invertida no es más que una técnica, pero es cierto, pero es una modalidad que nos obliga a darnos cuenta que el estudiante necesita al docente para otra cosa que para escucharlo hablar adelante. ¿Nos vamos a animar a hacer esos cambios ahora que aprendimos que podíamos grabar una clase por video? Mensaje final. Cuídense, cuiden a los colegas, cuiden a los estudiantes. Estén siempre abiertos a escuchar y aprender y evalúen lo que están haciendo. Y ojalá nos podamos volver a juntar presencialmente, porque ¿quién de chico no quiso a Walt Disney? Y esto es cierto. No importa lo que soñemos, no importa lo que creemos, sin gente, el sueño no es realidad. Muchas gracias. Ahora, si quieren, podemos contestar algunas preguntas. No sé si Roberta o Mane quieren pasar alguna de las preguntas del chat. Vamos a recibir solo preguntas por chat, así que los que quieren hacer alguna pregunta solo en el chat, porque somos muchos y probablemente sea muy difícil que podamos habilitar micrófonos. Pero sí, por el chat, el que quiera, Roberta y Mane van a ir pasándome las preguntas y voy a tratar de contestar lo que pueda. Por ahora no tenemos ninguna pregunta, no sé si alguien quiere escribir alguna, si aprovechamos este espacio. Nos aburrí demasiado. No, Coco, ya empezaron. ¿Qué recomendás, ya que hiciste la mención al olvido que estamos haciendo con las competencias, qué recomendás específicamente para las competencias? Yo creo que estuve leyendo bastante sobre cuánto le prestábamos atención a la telemedicina en nuestras carreras, sobre todo los médicos o también el resto del personal de salud. Y la verdad que es muy bajo. Hay muchos estudios que muestran que era muy poca la atención que le prestábamos. De hecho, yo recuerdo que cuando armábamos algún ECOE y poníamos una estación donde se atendía una consulta por teléfono o una mamá venía con una foto de su hijo, a veces en nuestras discusiones muchos colegas no estaban muy conformes en comprender esto. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, muchos decían, bueno, ¿y qué va a pasar? Existen las consultas. Creo que muchos países tenían una presencia de telemedicina mucho más fuerte que la nuestra, y al menos en la Argentina me parece que tenemos que fortalecer esa competencia de nuestros estudiantes, y esto es algo que con la pandemia podemos hacer. Podemos plantearnos entrevistas con pacientes simulados, podemos plantear entrevistas con pacientes reales que estén de acuerdo en hacerlo, previo un consentimiento para hacerlo, y podemos trabajar, pero no pretender que hagan entrevistas como las presenciales. Yo creo que el error en esto es decir, vas a hacer una entrevista presencial y estás mirando una cámara. La telemedicina, la consulta por videoconferencia o por teléfono, tiene particularidades de chequeo de la información del paciente, de chequeo, y la forma de dar devolución del docente es diferente, porque los atributos de esa entrevista, sobre los cuales va a tener que darle devolución, son un poco distintos que los... Creo que tenemos que leer un poco sobre eso y planificar actividades. Si ustedes me preguntan, ¿lo están haciendo ustedes en la universidad? No, estuvimos conversando con Alejandro para empezar a hacerlo, pero creo que es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Hay varias preguntas vinculadas al desafío de la... También hay otra cosa que se puede trabajar en el desarrollo de competencias, es la práctica y el filmarse uno haciendo algo y compartir ese video para recibir devoluciones. Es otra forma en que alguna no podrá hacer a lo mejor algún examen cuya filmación pueda violar el pudor de alguien, pero sí es posible que, por ejemplo, algunas maniobras que sean sencillas, alguien la pueda hacer con alguien en su casa, filmarse, subirla y que el docente dé devolución. En vez de subir una tarea en la que resumo las maniobras semiológicas, me filmo con el teléfono revisando a mi hermana que está en casa,
revisándole la rodilla a mi hermana o tomándole la presión a mi hermana, la subo y el docente me dice, no pusiste el manguito en el lugar correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que se pueden hacer. Igual Perdón, les recordamos que va a estar enseñanza clínica por Eduardo Durante en la tercer bobinario, ¿verdad? Está sugiriendo, Ale, entonces que no le transmita a Marcelo todas las preguntas al respecto de cómo abordar el desafío de evaluar destrezas, procedimientos y los El de alumnos competencias, haciendo. claro, el de competencias clínicas lo dejaría con Eduardo, pero sí hay otros de competencias en formato general que sin duda está bien. Hay varias preguntas, Marcelo, vinculadas a la preocupación sobre cómo evaluar, desde la confiabilidad de evaluar a distancia a la evaluación de competencias en general, muchas vinculadas a la enseñanza clínica. Bueno, por partes. En cuanto a la confiabilidad de una evaluación, si hablamos de confiabilidad en términos psicométricos, de la misma forma que hacemos con lo presencial. Si hablamos de la confianza que le tenemos a lo que completaron como hecho por el estudiante, es cuestión de planificar. Las herramientas virtuales permiten clasificar por tiempo, permiten y la otra es cómo hacemos la pregunta. Si yo a alguien le pregunto, defina la fiebre, seguramente va a copiar rápidamente de Wikipedia y lo va a pegar. Ahora, si yo le pido que elija de 5 o 6 mecanismos posibles frente a una viñeta clínica, que elija y me explique el mecanismo en mi paciente determinado, y esto tiene un tiempo en el que no le permito ir a buscar, hacer la búsqueda en internet y leerme 4 páginas y resumirlas, es altamente probable que consiga buenas evaluaciones. Creo que en ese aspecto, lo que tiene que ver con contenidos más de tipo factuales y de aplicación de conocimientos no es un problema. Por supuesto que evaluar competencias es muy difícil y yo creo que vamos a tener un desafío adicional, porque es probable que este año hasta nos cueste hacer, aun cuando tengamos autorización de cuestiones presenciales, la modalidad en la que hacemos nuestros ECOE en términos de distanciamiento social sean complejas y vamos a tener que pensar. Ya hay gente que está empezando a escribir de cómo hacer un ECOE aún presencial en estos tiempos, que no es lo mismo que veníamos haciendo. Creo que la evaluación de competencias, de competencias más profesionales, lo voy a dejar para Eduardo, le voy a dejar la pregunta difícil a Eduardo, pero me parece que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. La otra cosa que tenemos que pensar es que nuestras evaluaciones no deberían ser 1 a 1. ¿Qué significa? Le enseño a tomar la presión, evalúo tomar la presión. No me refiero a la evaluación en términos de la devolución, me refiero a va al examen, digamos. Tal vez tengamos que pensar que esto nos obliga a pensar que algunas evaluaciones más globales de competencias sean suficientes como forma de dar cuenta de que logró hacer la integración de todo lo que le enseñamos. Que tal vez tenemos muchas más evaluaciones pensadas en términos administrativos, porque hay espacios curriculares para los cuales tenemos que reportar un resultado, que porque estamos evaluando competencias. Porque si somos honestos, somos pocos los que tenemos modelos de competencias de lo que hoy se llama en la línea de la evaluación programática, donde lo que yo pretendo es una mirada holística de la competencia y digo, a este estudiante lo dejo hacer tal cosa. La realidad es que lo que yo tengo hoy son evaluaciones de verificación. Le enseñé a tomar la presión, me aseguro que sabe tomar la presión. Ahora, si mañana, cuando esté un paciente que viene y tiene más de 50 años y le dice que está muy triste, se va a acordar que es una oportunidad para tomarle la presión y le va a tomar la presión correctamente, no estoy muy seguro si nuestras evaluaciones miran esas competencias. Entonces, a veces nos preocupamos más por la evaluación 1 a 1 de las destrezas que por una verdadera evaluación de competencias. Hiciste, Marcelo, mención al ECOE, tal vez en muchas universidades como examen final de carrera. Otra cosa que quieren saber es tu opinión con respecto a promover o no a nuestros estudiantes, incluso graduarlos, si es que esto se prolonga y si consideras que hay que hacerlo en este contexto y por qué. Yo no haría graduación anticipada, excepto que sea sumamente necesaria. Sí me plantearía cuánto tiene que tener la duración de un remedial o de un compensatorio para estudiantes que llevan 6 años en la carrera.
Si necesito compensatorios muy, muy largos para un estudiante que pasó 5 años por la carrera de medicina, tengo que revisar mi carrera, porque se supone que ya a esta altura debería tener un nivel de autonomía bastante razonable. Y creo que tenemos que reevaluar y repensar nuestras evaluaciones finales de carrera como una forma para poner un corte en algún momento respecto a decir, bueno, estos estudiantes están en condiciones de graduarse y ya no necesitan 6 meses de remedial. Tal vez en vez de plantearnos un remedial o un compensatorio global, tengamos que tomar nuestro examen de carrera anticipadamente y hacer una cosa mucho más ajustada y personalizada en términos de, en 2, 3, 4, 3 meses, qué puedo hacer por cada estudiante para que complete lo que le falta a ese estudiante y no planear actividades para todos. Obviamente, el que tenga 300 estudiantes para graduar va a ser más complejo que el que tiene 100, 80 o 100. Igualmente en la Argentina son pocas las universidades que tienen miles de estudiantes para graduar. No al ingreso, pero sí para graduar. Otra pregunta, vos planteaste esta cuestión técnico-didáctica entre educación a distancia versus educación remota o de emergencia. Y la duda de María José de Cuyo es si aparte, en este contexto, te anticipo que no es sencilla, si hay algo más que estudiantes y docentes debemos aprender de esta pandemia en función de cuestionar tal vez nuestro paradigma de formación muy médico-hegemónica como una profesión liberal. Si esto no es también un desafío mayor a la educación médica, además del que ya planteaste. Absolutamente, no, absolutamente. No es difícil porque estoy totalmente de acuerdo que sí. Yo creo que, insisto, creo que la síntesis tal vez muy gráfica que yo ponía es, la clase que doy sirve para algo en este contexto, es decir, la clase que daba antes. Creo que nos obliga a repensar muchas de las actividades docentes, en las que los médicos probablemente estábamos convencidos de que eran irreemplazables, y hoy algunos se resignan, pero muchos empiezan a darse cuenta de que no es que hay que resignarse, que probablemente era menos necesario de lo que estábamos convencidos que era. Con lo cual, yo creo que el pensar que el aprendizaje no es solo escuchar al docente, esta pandemia nos tiene que obligar a repensar eso y pensar que hay herramientas maravillosas esperándonos a la vuelta de la esquina y que mucha gente de la ciencia de la educación con formación en formación de ciencia de la salud nos va a enseñar muchísimo de cosas que seguro nosotros no sabemos. No, al contrario, me parece súper pertinente la pregunta y estoy de acuerdo con el comentario implícito que lleva. Y Karina Friera, retomando esto, también invita a pensar hasta qué punto esto no es un modelo muy hospitalocéntrico lo que estamos planteando y cómo pensar también al equipo de salud y al trabajo comunitario. Bueno, miren, eso es súper interesante la pregunta. El trabajo interprofesional, la educación interprofesional, realmente en nuestras universidades ocupan, en algunas hay mucho desarrollo, y la Universidad del Litoral, por ejemplo, tiene una tradición en tratar de trabajar sobre esto, y puntualmente Larisa Carrera es una entusiasta de trabajar la educación interprofesional, pero la realidad es que nuestras universidades hacen poco por trabajar en los programas en forma conjunta, sobre todo en el grado. Ojalá alguien se dé cuenta y mirando todo lo que hacemos en el Moodle diga, che, tenemos 4 cursos de esto, ¿por qué no pensamos en hacer uno que sea para todos juntos? De hecho, algunas universidades lo hacen con algún año común, como hace, por ejemplo, la Universidad Jauretche. Lo que me parece que, en términos de lo comunitario, es complejo, pero me parece que podemos rescatar algunas cosas. Creo que hoy uno puede hacer reflexionar a los estudiantes, a los más avanzados, con trabajo en esos voluntariados que excede la mirada del trabajo médico y que puede ser hecha en compañía de estudiantes de otras carreras. Y la otra, que resultó sumamente interesante, les cuento la experiencia cuando nosotros tenemos trabajo comunitario, llamamos trabajo en terreno en nuestra carrera en el primer año, y el desafío era qué hacían los estudiantes respecto a las actividades de trabajo en terreno, en esta cuestión de encierro, donde no pueden recorrer el barrio. Y uno del desafío que trabajamos en conjunto con la gente del área de salud individual y colectiva, y está funcionando muy lindo, fue decirle, ¿por qué no buscan la identidad digital del barrio?
¿El barrio existe si no vamos al barrio? Tiene una proyección más allá tiene proyección en las redes sociales, en los diarios. ¿Dónde está el barrio, además de en las casas y en las personas? Y esto les permitió a los estudiantes empezar a conocer un lugar al que todavía no pueden ir. Esperemos que pronto puedan ir, pero por ahora no pueden ir. Creo que uno tiene que buscar creatividad en la forma de que los estudiantes no se olviden que hay personas del otro lado. Otra pregunta es si consideras que esto es una oportunidad de favorecer el aprendizaje colaborativo y entre pares, y cómo, y si incluso podemos pensar en evaluación entre pares. Acá, bueno, le invito a María José que nos ayude, ya que la nombramos hoy, y a Karina y a mucha de la gente de la ciencia de la educación, porque sin lugar a dudas, la interacción de pares, y esto le voy a dejar a Alejandro que va a hablar de aprendizaje basado en problemas, donde la interacción de pares es crítica, la interacción en línea, por eso yo hoy decía que hay que ser respetuoso. La educación en línea requiere comprender una dinámica de interacción entre pares y en tutor, y entre pares o entre estudiantes y los recursos, que es completamente diferente. Y requiere que estudiemos y aprendamos, porque explotar esa relación de pares, esa construcción colectiva, no es lo mismo presencialmente que en línea, requiere estrategias diferentes. Sin lugar a dudas se puede, pero hay que aprender y necesitamos asistencia. No somos, por lo menos yo, no soy experto en eso y quiero ser muy respetuoso de eso. Es más, una de las dificultades que tuvieron, Alejandro lo va a contar con más detalle, pero tuvieron nuestros tutores, y que yo tengo cuando hago trabajo de pequeño grupo, es manejarme como tutor, por ejemplo, en una sesión de pequeño grupo en videoconferencia. No es lo mismo. O entender el rol de un foro como complemento de una actividad grupal por videoconferencia. Eso requiere aprender, no sabemos. Y creo que es una enorme oportunidad para darnos cuenta de eso. Otra, Marcelo, ¿en qué medida pensás que de acá en más es viable y en qué porcentaje o cómo sería que las carreras de ciencia de la salud evolucionen hacia sistemas educativos mixtos, con enseñanza presencial y no presencial? Yo creo que vamos a tener la oportunidad, y debemos aprovecharla, de pasar muchas actividades a la virtualidad. Estoy convencido que tenemos que explotar la experiencia. Yo, leyendo cosas sobre esto de la educación de emergencia y sobre las cosas que ocurren sobre la marcha, y creo que por ahí Alejandro también va a ser interesante para la próxima semana, por ahí le dejo la pelota. Nosotros acá en la universidad hicimos una experiencia con estudiantes en otra localidad. Teníamos 2 grupos estudiando a 100 kilómetros de la ciudad, pero integrados a la misma actividad. Fue dificilísimo, porque primero los docentes resistíamos que un seminario no fuera presencial. Queríamos que nos traigan los estudiantes en combi para tenerlos sentados ahí adelante. Hoy podríamos hacerlo bárbaro con ellos, porque tener los 60 estudiantes en un seminario o tener 80 es exactamente lo mismo. La otra cosa es que nos costó desde los recursos, mucha dificultad con los recursos, baja calidad de internet, cosas que no previmos cuando empezamos. Es decir, yo creo que a veces la emergencia no es solamente la pandemia, hay muchos lugares del mundo que han tenido emergencias sin clases presenciales. Lo que pasa es que acá es todo el mundo, pero que han tenido sin clases presenciales, y creo que uno aprende. Cada vez que uno tiene una crisis aprende, y tenemos que pensar mucho cuánto podemos pasar a esta modalidad, porque la vamos a hacer más asequible a los estudiantes. Hay muchísimas preguntas, no sé cómo van a querer que sigamos. Ale. El señor que manda cuánto tiempo vamos a estar acá es Alejandro, así que él nos dirá si nos queda para empezar a contestar más preguntas o no, o si ya estoy poniéndome reiterativo. Quedan 10 minutos más, podemos seguir. Okay. Bueno. Otra preocupación tenía que ver con las encuestas a estudiantes, y qué opinas de eso, y qué cosas te parece que hay que indagar en este momento con los estudiantes. Una cosa, entonces acá me encantaría poder decirle, a ver, explícame tu pregunta, cosa que se hace compleja. Entiendo que con las encuestas se refiere a
a la evaluación de lo que estamos haciendo. Yo creo que, obviamente, como siempre, la información de los estudiantes es muy importante. Hay que hacer encuestas. De hecho, estamos planificando en conjunto las dos instituciones en hacer una encuesta sobre cómo está funcionando el aprendizaje basado en problemas en nuestras unidades en línea en este momento, en colaboración con una universidad extranjera, y creo que hay que hacerlo, que es una información que es válida. Creo que hay que no olvidarse de preguntarles primero esto que yo les mostraba hoy, cuál es su capacidad, su accesibilidad, porque obviamente que un estudiante con dificultades de accesibilidad está bloqueado, es como si le pusiéramos, ¿no?, un banco en la puerta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué te pareció la clase? Y le puse un banco en la puerta y no lo dejé entrar. Es como complejo preguntar en ese contexto. Pero estoy convencido que sí, que hay que, insisto, hay que evaluar, y por eso digo, depende del modelo evaluativo que usemos. Si usamos un modelo del tipo de que propone Staffelbin, por ejemplo, bueno, seguro que las encuestas a estudiantes son un insumo clave para la evaluación del proceso. Y Marcelo, ya que mencionás la evaluación del proceso, ¿qué pensás que va a pasar si esto se prolonga con la acreditación de la calidad de las propuestas formativas? Hay una pregunta... A ver, yo creo que esto ha afectado tanto todos los estamentos que no deberíamos preocuparnos por la acreditación en términos de que alguien vaya a venir a decir, quiero ver las evaluaciones hechas por observación directa de los meses de marzo y julio del 2020. Digo, casi sería como para que no se ría si alguien le pide eso. Así que creo que no tenemos que preocuparnos en términos formales. Sí me parece que esto tiene que llevarnos a revisar, y lo que voy a decir para muchos, había, por lo menos entre los inscriptos, varios decanos, y no sé si les voy a generar una picazón en todos lados, es que me parece que deberíamos revisar nuestros estándares, porque esto nos ha desafiado. Tal vez nuestros estándares tienen algunas condiciones como casi exigencias inexcusables, no las que tienen que ver con la práctica, por supuesto, pero sí algunas que tal vez debamos flexibilizar. Hoy en la universidad nos estamos dando cuenta que si queremos hacer exámenes que incluyan algunas cuestiones en línea, tenemos que modificar reglamento. Que si queremos hacer tesis que se puedan ver en línea, tenemos que modificar reglamento. Que si queremos tomar concursos, tenemos que modificar reglamento. Tal vez tengamos que plantearnos que hay algunos instrumentos que tienen que ser más flexibles para que en estos tipos de contextos, que tal vez no sean los únicos que nos toque vivir, al menos en esta generación, no nos encontremos tan atados por las cuestiones normativas y tengamos una flexibilidad mayor. Insisto, esto no significa decir que no hay que hacer prácticas presenciales, porque de ningún modo estoy diciendo esto. Las prácticas presenciales en la intensidad que están establecidas deben ser hechas y tenemos que buscar cómo hacerlas, cómo sobreponernos. Ahora, me parece que en algunos otros aspectos debemos ser más flexibles. Y después, Marcelo, vos hiciste muchos comentarios con respecto al acompañamiento, la comunicación, la escucha, la flexibilización, y algunos quieren algunas recomendaciones o opiniones sobre cómo mantener el clima educativo y la empatía en estas propuestas a distancia. Usted sabe que me pasa algo, es una confesión la primera parte de la respuesta. Me pasa algo gracioso. A mí me cuesta mucho aprenderme el nombre de los estudiantes y trabajo con grupos no muy grandes, así que no es que el problema es mío, básicamente. Retengo todas las caras, pero unir caras con nombre me cuesta. Y ahora me es más fácil porque el Zoom me ha ayudado. Así que y esto se los digo, por ejemplo. Y ustedes saben que yo ahora los reconozco más que cuando los veía en el hospital. Y los estudiantes logramos una calidez de ida y vuelta. Siempre nos tomamos 5 o 10 minutos antes de empezar para conversar cómo viene la semana, cómo estamos llevando, qué hicimos, qué estuvimos viendo. Tal vez una cosa que yo antes llegaba y decía, bueno, hola, llegué, es la hora, arrancamos. La pausa, creo que es una cosa, como la pausa para pararnos después de estar mucho rato frente a la cámara de la computadora, creo que la pausa con la gente es clave. Entender que no somos un programa de televisión. Somos personas que nos comunicamos por un espacio virtual, que es una cosa completamente distinta. Y para cerrar, pero creo que no vas a cerrar corto con esta, ¿hay alguna pregunta vinculada?
a la longitud de la carrera de medicina, porque hiciste una mención a no tener remediales muy largos y a que hasta después de 6 años de carrera nuestros alumnos ya deberían estar preparados, así que alguien consulta sobre cuál es tu opinión sobre la duración de la carrera de medicina y la posibilidad de cortarla, incluso repensando a partir de este momento. Eh, eh, Además tocaste un tema que sabes que es sensible para mí, porque tengo una posición de hace muchos años. Yo soy un convencido que nuestras carreras son demasiado largas. Cuando con Alejandro planificamos la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur y Marta del Valle, que creo que también estaba por ahí, escribimos nuestro primer borrador de la carrera, duraba 5 años, incluida la práctica final obligatoria, porque imaginábamos una práctica, un ciclo inicial de 3 años y 2 años de práctica final obligatoria, y ya estábamos muy compenetrados con los modelos de afuera. Hoy hay papers que dicen 3 años alcanzan en Estados Unidos y en Canadá, que tienen que ver con con la duración de las carreras y de los periodos lectivos. Sabemos que en América del Norte los espacios sin clases son muy bajos por año, con lo cual uno debería pensar si no tiene que acortar las carreras, si no tiene que pensar en aumentar la intensidad y reducir la duración en el largo. Nosotros tenemos largo, y nuestra carrera, por ejemplo, no es el caso, pero, y en esto me permito comentar también otra labor reciente aquí en la Universidad del Sur, en un proyecto que tenemos sobre la revisión del modelo de cursado. El modelo de cursado y examen final termina haciendo que las clases duren muy poco en el año. Hay mucho espacio para tomar examen. Hemos hecho que en nuestras universidades lo importante sea tomar examen. Si el estudiante aprobó 30 exámenes, o 25 o 35, es médico, o es enfermero, o es kinesiólogo. El examen tuvo un espacio que terminó opacando a la educación. Tomamos cosas en los exámenes que no damos. Creo que tenemos que pensar que los programas educativos tienen que estar pensados para que se desarrollen las competencias, para que aprendan lo que deben aprender. Y si lo hacemos bien, necesitamos menos tiempo. Pero tiene que ser más intenso de aprendizaje y no de aprendizaje solo en la casa preparando el examen. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que en vez de empezar en abril, hay que empezar el 15 de febrero, nos ponemos a pensar que la intensidad diaria de práctica y de trabajo de aprendizaje tiene que ser más alta, las carreras pueden durar menos. Y si le damos las oportunidades de aprendizaje suficientes, yo creo que, bueno, al menos, por eso decía hoy, en carreras en las que, al menos como las que yo conozco, la del instituto, la de la Universidad del Sur, donde ustedes están mucho tiempo haciendo práctica, 2 meses de práctica, no digo que no cambian nada, pero no tienen el impacto que significa generar un médico que no va a tener ni por ahí las competencias. Probablemente va a tener déficit, pero no creo que demasiado. Bueno, en honor a la verdad, la pregunta era de Lucio Criado y él planteaba si con 11 meses de cursada no podíamos acortar 1 año la carrera en su totalidad, así que fue alineado con lo que contestaste. Los clínicos siempre pensamos más o menos lo mismo, es así. Debe haber alguna guía de práctica clínica que dice cómo organizar una carrera. Ale, ¿cerramos con las preguntas? Sí, vamos cerrando porque ya había de evaluación y también las ha comentado Eduardo, Marcelo. Y bueno, todas parece ser que se relacionan con esto, ¿no? La historia a veces tiene endijas y esas endijas hacen que algunos procesos se aceleren. Y bueno, pongámosle el nombre metafórico, sí, es una endija, un cráter, pero la realidad es que esto ha hecho que se aceleraran muchos procesos y por eso hoy estuvo buena la reflexión que nos invitó Marcelo a hacer. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Marcelo, por tu presentación, que realmente estuvo muy buena. Y a todos los y a todas las que han venido a participar hoy aquí con nosotros.
Así que bueno, nada, los dejamos y nos estaremos viendo el viernes que viene. Con el aprendizaje basado en problemas en la virtualidad. Seguimos después con Eduardo en la enseñanza clínica y con Roberta después con el tema de los posgrados, que es todo un tema también. Así que les mando un fuerte abrazo. Alejandro, que se tienen que inscribir cada semana, porque Cada semana. tenemos generalmente probablemente un número de inscriptos y un número de personas que ingresan. Entonces, como tenemos limitado el espacio del Zoom, es importante que confirmen que van a estar para que el lugar, si hoy hubo gente que me escribió que no podía entrar porque ya no había más lugar, para inscribirse, entonces es importante que cada semana, a cada uno de los que se inscribió le va a llegar por mail el aviso para que se inscriban para el de la semana que viene, y por los mismos medios que lo recibieron ahora lo van a volver a recibir. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos, muchas gracias. Estoy seguro que hay un montón de amigos por ahí que me hubiera encantado verles la cara. Creo que voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver, para poder ver eso. Voy a suspender la grabación y dejar la pantalla. No, dejar la grabación y dejar la grabación y cortarla. Ok. Muy bien. Montones de amigos. Foto, Roberta. Lindo Foto, verlos Roberta. a todos. Alguien que haga una foto, bueno, la voy a hacer yo, si no. Bueno, muy lindo ahí, veo muchas caras amigas. Muchas gracias por estar. Abrazo a la distancia.